A esta hora vamos a dar la bienvenida y los buenos días al doctor Marcos Carrillo. Muy buenos días, Marcos. Bienvenido En Contacto. Buenos días, muchas gracias por el contacto y la invitación. Muy gentiles. Bueno, el doctor Marcos Carrillo es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Además de eso, con maestría en Filosofía e Historia del Derecho en London School of Economics, jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe del Departamento de Filosofía, Teoría e Historia del Derecho de la UCAP. Eh, Él escribió un libro muy interesante titulado 20 años de negociación política en Venezuela, 2002-2022, publicado por la Universidad Católica Andrés Bello. Los autores son Marcos Carrillo y Jaiber, y está dirigido al público en general. El libro aborda las negociaciones políticas entre el gobierno y oposición en Venezuela durante ese periodo 2002-2022 y se publicó en diciembre de 2023. Y decíamos, antes de ir a la entrevista propiamente dicha, cuando estábamos en publicidad en ese momento, hablábamos con Marcos y le decíamos, wow, cuando establecimos el contacto para hablar con Marcos, no teníamos idea de que iba a ocurrir lo que ocurrió hace unos días atrás, de esa negociación que permitió la repatriación de más de 200 venezolanos que estaban en un centro de reclusión en El Salvador, además de la liberación de unos 80 denominados presos políticos y digamos, la salida de 10 norteamericanos que estaban presos acá hacia su nación de origen. Y decíamos que no sabíamos porque, bueno, buena parte de esta conversación se llevó, digamos, fuera de la luz pública, es decir, como parece que deben ocurrir muchas conversaciones y negociaciones para que no se saboteen, no haya algún tipo de, así como ocurre a veces con la diplomacia de micrófonos, por ejemplo, que mucho se ha criticado en algunas oportunidades. Pero, Marcos, háblanos sobre este libro que analiza las negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela desde esos años 2002-2022, un periodo bastante interesante desde el punto de vista del análisis, ¿no? Que abordas en tu libro. Sí, hombre, esto fue una iniciativa de la Universidad Católica y la Fundación Pedro Niken, quienes nos solicitaron que hiciéramos una investigación de orden académico y neutral sobre este periodo histórico y las negociaciones que se llevaron a cabo entre gobierno y oposición durante ese tiempo, ¿no? Eh, Durante ese tiempo se llevaron a cabo muchas y muchos tipos de negociación. Sin embargo, en el libro nos focalizamos en las negociaciones de orden formal que hubo entre gobierno y oposición, no las informales. Hubo muchos procesos que no fueron formales, que hubo información así un poco de segunda mano, pero hubo muchos procesos formales. Por ejemplo, aquel famoso de 2003 cuando vino Gaviria, por ejemplo, el de 2014 donde estuvo involucrado, donde hubo unos diálogos en Miraflores, por ejemplo el de Barbados, por ejemplo el de México, etcétera, ¿no? El de República Dominicana. Entonces fuimos identificando una serie de procesos que hubo a lo largo de este tiempo. Identificamos 7 procesos formales que hubo entre 2002 y 2022. Estos procesos fueron llevados a cabo entre grupos del gobierno y diferentes grupos de la oposición a lo largo de esos 20 años estudiados. Y entonces lo que hicimos fue buscar una metodología que nos permitiera comparar esos diferentes procesos. Y en la metodología lo que hicimos fue utilizar un marco teórico de negociación, desde el punto de vista de teoría de negociación, cómo habían actuado. Entonces utilizamos un mismo marco de referencia para todos los procesos para poderlos comparar. Un segundo elemento que yo creo que fue, o un tercer elemento que yo creo que fue de importancia, fue que logramos algo que yo creo que desde el punto de vista histórico puede ser muy interesante, que fue lograr entrevistar a muchos de los involucrados en los diferentes procesos. En el libro hay más de 30 entrevistas, 30 y pico entrevistas,
o se utilizan, pues, más de 30 y pico de entrevistas a actores principales de esos procesos. Entonces eso nos permite entender un poco lo que pasó dentro de esas mesas, que usualmente es información que no se tiene, o usualmente esas negociaciones, por la propia naturaleza de las negociaciones, tienen que ser negociaciones de orden privado, confidencial, etcétera. Entonces tendríamos que, es poca la información que se tiene sobre lo que pasó ahí. En el libro tenemos mucha información de primera mano sobre los protagonistas, dada por los propios protagonistas que estuvieron sentados en las mesas, sobre lo que pasó en cada una de ellas. Además, interrogados todos bajo la misma metodología, bajo las mismas preguntas, de modo que todos responden más o menos, tenían que responder exactamente las mismas interrogantes. De modo que se pueden comparar unos con otros, y eso fue lo que estuvimos haciendo, y como repito, con una metodología de negociación en donde comparamos, por un lado, cómo fueron las preparaciones de cada uno de esos procesos, cómo fue la dinámica durante el proceso de negociación y qué fue lo que pasó después del proceso de negociación, si hubo acuerdo y si no hubo acuerdo, y en lo que hubo acuerdo, analizar cómo fueron esos acuerdos, cuál fue la calidad de esos acuerdos y si esos acuerdos eventualmente se cumplieron, ¿no? Que como, bueno, todos sabemos, pues en ningún caso se llegaron a cumplir, solamente parcialmente en el caso del año 2002-2003, en el caso de Gaviria, que hubo un cumplimiento parcial de esos acuerdos. Bueno, pero bueno, eso nos da una idea. Lo importante acá es que es la primera vez que en Venezuela se hace un estudio desde el punto de vista académico y de forma sistemática de lo que pasó durante estos años. Y yo creo que ese es el valor que tiene ahora y que va a tener sobre todo en el futuro, de poder mostrar esa foto, pues que yo creo que es importante. Eh, a veces, quizás por ignorancia podría ser, o porque, bueno, no vamos a pensar mal, ¿verdad? Pero se tiende a catalogar o a etiquetar de forma negativa el término negociación. ¿Qué importancia tiene la negociación en la resolución de conflictos? Sí, es que la negociación es una herramienta simplemente, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y como toda herramienta, pues la puedes usar bien o la puedes usar mal, ¿no? Eso es como un cuchillo. Si lo sabes hacer, pues cortas probablemente la mejor carne de tu vida. Y si no lo sabes usar bien, te cortas un dedo. Eso es exactamente lo que pasa con la negociación. Entonces, es una herramienta que hay que saber utilizar, que hay que estudiar para saberla utilizar, que hay que prepararse muy bien para saberla utilizar. Y si no la sabes utilizar, pues lo más probable es que te estrelles y lo más probable es que tengas muy malos resultados, ¿no? Entonces, no es algo que haya que satanizar per se. Lo que es un problema es cuando no la sabes enfocar. Lo que es un problema es cuando no la sabes utilizar. Lo que es un problema es cuando no entiendes bien cuál es la dinámica o cuándo debes utilizarla y cuándo no debes utilizarla. Lo que es un problema es cuando la utilizas inclusive en tu propia contra. Entonces, los problemas es más de cuando de su mala utilización que de la herramienta en sí, que es excelente realmente. O sea, yo creo que yo no tengo duda de que la negociación es la mejor herramienta para solventar cualquier conflicto. Y los conflictos más atroces, los conflictos más complejos en la humanidad, y no solamente de orden político, de orden personal, empresarial, lo que fuera, siempre normalmente termina, o sea, la mayoría de ellos terminan en negociación. Eh, lo que pasa es que tienen que ser pues negociaciones hechas con herramientas, con preparación, sabiendo qué es lo que se quiere y, por supuesto, previendo si se van a poder cumplir las cosas que se establecen o no se establecen. Ahora, simplemente sentarse a negociar por negociar y tal, sin tener claro los objetivos, sin tener claro el procedimiento, sin tener claro el contexto, pues puede traer muy malos resultados. Entonces, como te digo, satanizar la negociación es como satanizar un martillo o satanizar un cuchillo o un taladro.
son simplemente herramientas, pues, ¿no? Lo que hay es que saberlas utilizar bien. Entre resolución de conflictos y negociación. ¿Perdón? ¿Cuál sería la diferencia entre resolución de conflictos y negociación? Resolución de conflictos sería el género y negociación sería la especie. Resolución de conflictos, o sea, los mecanismos de resolución de conflictos son varios, ¿no? Pues tenemos la negociación, tenemos la mediación, tenemos el arbitraje, tenemos la justicia ordinaria, por decir a varios. Y por supuesto ahorita hay muchos más que son híbridos, que son más complejos, etcétera, más adaptables a las partes. Pero entonces digamos que estos serían los principales, ¿no? Y dentro de ese catálogo general de mecanismos de resolución de conflictos, tenemos uno de ellos, es la negociación, que es el mecanismo más primario, que es el mecanismo de diálogo a través del cual, a través de la comunicación entre las partes directamente que pretenden resolver un conflicto entre ellas de modo directo. Luego tendríamos un mecanismo un poco más elaborado, que es el de mediación, que es igual otro mecanismo de comunicación similar a la negociación, simplemente que en la mediación o conciliación, hay gente que distingue mediación de conciliación, yo suelo decir que son similares. En estos mecanismos tenemos un tercero que interviene para facilitar ese proceso de comunicación entre los negociadores. Entonces aquí este tercero realmente tiene un rol muy, muy importante porque ayuda pues en el proceso de negociación. En paralelo a estos mecanismos primarios de comunicación, de diálogo entre las partes, como la negociación y la mediación, tenemos los mecanismos más bien de adjudicación, es decir, donde hay un tercero que toma una decisión por las partes en conflicto. Este es el caso, por ejemplo, de los jueces de la justicia ordinaria o de los árbitros, que es una especie de justicia privada, donde hay un tercero que decide por las partes que están en conflicto. Entonces digamos, entrega a un tercero el poder de decisión para que ellos decidan por uno qué es lo que se debe hacer. Entonces, digamos que esos son los dos grandes polos de los mecanismos de resolución de conflictos que hay. Los mecanismos de comunicación, negociación, mediación, conciliación, y por otro lado los mecanismos de adjudicación, que son arbitraje y justicia ordinaria. Se tiende también a veces a pensar cuando hablamos de negociación y resolución de conflictos solo en el ámbito político o en el ámbito político partidista, pero esto va mucho más allá. Tú lo mencionabas hace unos minutos cuando hablabas de la importancia de la negociación y resolución de conflictos, por ejemplo, en las empresas. Y de hecho, tú eres jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por qué es importante manejar los conflictos y negociaciones dentro de las organizaciones empresariales? Esto es importantísimo. Fíjate que es tan importante que las grandes empresas, las grandes instituciones a nivel mundial tienen dentro de su empresa mecanismos de resolución de conflictos internos, por ejemplo, entre sus empleados, ¿no? Es importante porque eso te mejora el ambiente de trabajo, te hace más productivo, te hace manejar mejor las situaciones que se presentan en la empresa, pero digamos que podríamos decir que, bueno, habría que ver también la dinámica y las dimensiones de una empresa. Por ejemplo, grandes corporaciones, inmensas corporaciones, digamos Microsoft o multilaterales como el Banco Mundial, por ejemplo, pues tienen dentro de su estructura corporativa espacios para la resolución de conflictos internos, pero también tienen mecanismos de resolución de conflictos con otras empresas, ¿no? Es decir, ahí es cuando tú llamas a los abogados, cuando tú llamas a los especialistas en negociación, etcétera, para solucionar las controversias. Yo creo que hoy en día, pues toda empresa tiene un apoyo para la resolución de controversias. Ahora, lo importante es el enfoque. Yo creo que el enfoque moderno en toda empresa hoy en día es siempre buscar la negociación o siempre buscar la mediación, que suelen ser mecanismos mucho más expeditos y mucho menos costosos que ir a tribunales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y siempre tener a alguien encargado, puede ser un abogado interno, un abogado externo,
que son los que se encargan pues usualmente de abordar todo este problema de la conflictividad en la empresa. Pero es importantísimo porque el conflicto es un elemento inherente a la dinámica social. El conflicto no es una anormalidad. Todos tenemos conflicto prácticamente todos los días de alguna manera. El conflicto no es ni bueno ni malo per se. Lo bueno o lo malo es como lo abordamos, ¿no? Si nosotros estamos, o sea, ante un conflicto, estamos peleando y estamos chocando todo el tiempo, pues bueno, no es una manera sana de abordar el conflicto. La manera sana es buscar la manera constructiva de abordar el conflicto y poderlo solucionar de una manera que sea beneficiosa para mí y bueno, y mejor aún si es beneficiosa para ambas partes, que es lo que procura siempre la negociación y la mediación. Como de resumen, entonces la importancia de la negociación y resolución de conflictos es que evita la escalada de conflictos, mejora la comunicación, fomenta relaciones positivas, desarrolla habilidades, impulsa la creatividad, reduce costos, promueve la colaboración y bueno, entre los ejemplos de aplicación está la negociación laboral, la resolución de conflictos familiares, los acuerdos comerciales, gestión de proyectos. De allí que sea importantísimo que toda organización promueva la preparación de por lo menos algunos de sus integrantes o equipo de integrantes en el manejo de negociación y resolución de conflictos, Marco. Sí, sin duda, y hay gente haciendo cosas maravillosas. Allá mismo en Barquisimeto, la doctora Isabel Ferrer, por ejemplo, se ha ocupado muchísimo de promover este tipo de, de- 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 de preparación dentro de las empresas, por ejemplo. Ella ha sido pues una paradigma de esto. La doctora Nelly Cuenca, por ejemplo, también allá en Barquisimeto, el doctor Néstor Álvarez Yepes, por ejemplo. Hay una cantidad de personas que han estado a la cabeza de todas estas cosas también allá en el estado Lara. Desde el punto de vista político, pues este fabuloso grupo de CODE también han estado también a la cabeza pues, de promover estos mecanismos de negociación y de mediación, porque en definitiva es eso, es prepararse para soluciones constructivas, para soluciones que sean de mutuo beneficio, para soluciones que nos permitan seguir adelante y ver hacia el futuro, porque en definitiva la mayoría de nuestras relaciones son relaciones que siempre van a ser de mutua dependencia de alguna manera y que se van a proyectar hacia el futuro. Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones comunitarias, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones políticas. Es decir, todo lo que nosotros hacemos son relaciones que de alguna manera son inseparables, que de alguna manera nos proyectan juntos hacia el futuro. Y entonces, en estos ámbitos, la negociación y la mediación son herramientas extraordinarias, inclusive los contratos que hacemos con otras empresas, con otras personas. Entonces, son herramientas fabulosas para seguir desarrollando negocios, para seguir desarrollando comunidades sanas, para seguir desarrollando familias felices. Es decir, hay una cantidad de elementos que yo creo que son extraordinarios que ofrece pues, esta rama de la resolución de conflictos para generar una mejor sociedad, sin lugar a dudas. Ahora, Carrillo, además de ser abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y formar parte de la lista oficial de conciliadores y árbitros del CEDCA desde el año 2003, tiene, como decíamos al inicio de la entrevista, una formación académica, un doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, además tiene un máster en leyes de la London School of Economics de Londres, socio del escritorio Araque Reina en el área de práctica de litigio y soluciones alternativas de conflicto. Ha estado involucrado en la redacción de proyectos de ley relacionados con la mediación y el arbitraje, ha sido asesor de entes públicos y privados en materia de resolución alternativa de conflictos, profesor de arbitraje y mediación en el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, ha sido profesor y conferencista invitado por reconocidas universidades e instituciones en el área del arbitraje, resolución alternativa de conflictos y de filosofía del derecho nacional e internacional. En el año 2020 recibió el reconocimiento de Abogado del Año en Arbitraje y Mediación, otorgado por la reconocida publicación Best Lawyer.
ha sido también reconocido por la prestigiosa publicación Chambers Global como banda 1 en el rubro de Most On-Demand Arbitrator, perdón, mi inglés no es muy bueno. Fue vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje, AVA, desde su fundación en 2013 hasta el año 2019. Miembro de la directiva del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje. Actualmente es jefe del Departamento de Teoría y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y jefe de la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos, de la que fue su fundador en esa misma universidad. Nos queda un minuto. Marcos, te lo cedemos para algún mensaje o reflexión final. Bueno, muchas gracias. Casi que me estoy enterando de una serie de cosas ahorita con con este resumen, que estoy muy agradecido. Bueno, yo la que, en primer lugar, le quiero agradecer muchísimo la invitación a una emisora que le tengo yo, un programa que le tengo tanto cariño, tanto aprecio por tratarse de un estado con el que estoy tan vinculado familiarmente y por la cantidad de amigos y personas que admiro tantísimo en el estado Lara, que es un estado fundamental en el desarrollo de Venezuela y que ha sido además a cabeza, punta de lanza de estos mecanismos de resolución de conflictos. Estas personas que les nombraba antes pues han sido verdaderos pioneros de la negociación, de la mediación en Venezuela, en el país y en Latinoamérica, y han tenido una enorme proyección, y yo creo que el Estado tiene que estar muy orgulloso de tener personas como ellos en el Estado haciendo, desarrollando negociación, desarrollando mediación, desarrollando en el Instituto de Estudios Jurídicos y el Instituto de Mediación, pues todas estas cosas. Y creo que ha sido también el Estado Lara pues un centro de estudios y de reflexión sobre la negociación política que es muy importante. Así que yo lo que tengo es agradecimiento por esta invitación y quedo por supuesto siempre a la orden, porque creo que la negociación, como les decía, es una gran herramienta, simplemente es una herramienta que hay que saber utilizarla y hay que saber utilizarla bien, como toda herramienta. Así que muchísimas gracias. Gracias al doctor Marcos Carrillo, que además es el coautor del libro 20 años de negociación política en Venezuela, las negociaciones entre el gobierno y oposición 2002-2022, editado por la UCAP y que, bueno, es coautor junto a Jaiber Núñez Urdaneta. Momento de hacer una pausa, regresaremos con mucho más de En Contacto.